Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Signus la invitación para participar en esta jornada y saludar a la numerosa audiencia y también a los que nos están siguiendo a través del streaming, que es, digamos, en este momento el canal potencial para el futuro y que además deja siempre para la posteridad todo lo que en un momento dado podemos contar. Antes quedaba siempre en el vacío y ahora siempre podremos recuperarlo. Esta charla básicamente tiene un alto contenido técnico y voy a intentar hacer un repaso histórico y un análisis de tendencias en España y en Europa, pero también pasaré un poco por Estados Unidos, que es el origen de todas estas tecnologías. Pero además del contenido técnico, me gustaría recalcar dos mensajes. Uno, que en ese tipo de tecnologías, España, estamos situados en una posición de liderazgo mundial. Es decir, normalmente cuando hablamos a nivel de innovación, tecnología, España parece que siempre está situada en un segundo término. Pues en este caso podemos presumir de que, ya veremos luego las cifras y los datos, pero estamos claramente situados en una muy buena posición. Y el segundo mensaje que voy a intentar transmitir es un poco analizar cuáles son las tendencias, dónde nos encontramos, de dónde venimos y cuál puede ser el futuro próximo al nivel de la utilización del polvo de neumático en combinación con las mezclas asfálticas. Que no sé por qué no avanza. Si no, es que sale como una... sí. No, es que no está muy presente. Ahí está. Es que no consigo ver cada una de ellas. Esta es la tuya. Ahí está. Y ahora tú le das. ¿Te gustan en este modo? Vale. Ya está. Y esta es la siguiente. Después de este pequeño aclaración técnica de cómo hacer funcionar PowerPoint, antes de continuar con la presentación, me gustaría, como la mayor parte de la terminología que se está utilizando en estos momentos corresponde a terminología anglosajona, hay a veces alguna confusión y quisiera hacer un rápido repaso a un glosario de ciertos términos que permiten aclarar qué es lo que se está utilizando en España en comparación con el resto del mundo. A nivel de procesos de fabricación, casi siempre hasta ahora se hablaba de mezclas, utilización con mezclas asfálticas, procesos secos o vía húmeda. En la denominación anglosajona ahora tenemos tres, que es seco, semihúmedo y húmedo. El proceso semihúmedo, para aquellos que no estén muy familiarizados, corresponde a la utilización de lo que llamamos nosotros vía seca, pero de polvo de neumático de muy pequeño tamaño, de forma que se produce realmente una interacción entre el betún y el polvo de neumático, alterando la rheología del betún. Y luego, a nivel de productos, claramente se habla de dos familias. El asphalt rubber, que fue el origen realmente de las aplicaciones del polvo de neumático en mezclas asfálticas, que es un tipo de mezcla con alto contenido de ligante y a su vez un contenido de polvo de neumático también muy alto, entre un 15 y un 20%. Y luego otra familia que podríamos llamarle todo lo que son mezclas con betunes modificados o mejorados. Y bajo ese término, en nomenclatura anglosajona, estamos hablando del término Chrome Rubber Modified Asphalt. Entonces, tenemos Asphalt Rubber, AR y CRMA. A nivel histórico, las primeras experiencias comenzaron en los años 60 y realmente no comenzaron por temas medioambientales, como han sido los desarrollos que se están produciendo ahora mismo en Europa, sino básicamente para solventar un problema técnico como era la fisuración de pavimentos de hormigón, y porque en aquellos momentos todavía la tecnología de betunes modificados con polímero estaba todavía en sus albores.
Pues diversos estados sobre todo de la zona sur, es donde empezó a desarrollarse esta tecnología, Texas, Arizona, pues con maquinaria de este estilo empezaron el desarrollo del asphalt rubber y posteriormente lo que ha habido fue una exportación o importación, como queramos verlo, de esta tecnología hacia Europa. Y vamos a empezar a repasar un poco lo que ha pasado en España. La primera experiencia, ya estamos hablando del año 1994, es decir, han transcurrido ya 20 años. Cuando empezamos a hablar a veces de nuevas tecnologías, procesos, a veces cuando miramos la escala de los tiempos da un poquito de miedo. En el año 96 ya se empezó, fue una primera experiencia con betún caucho fabricado en central, porque el 94 fue un procedimiento por vía seca. En el 2002 empieza ya la utilización de betunes modificados de alta viscosidad y a partir del 2004 es cuando ya empezamos a tener también la utilización de del polvo neumático con betunes modificados. Posiblemente el gran impulsor de la tecnología en España fue realmente la publicación del manual de empleo de caucho de polvo de neumático procedente de neumáticos fuera de uso en mezclas bituminosas, que se editó en el 2007 y que tuvo además una rápida réplica a nivel de normativa como una orden circular del Ministerio de Fomento. Otras aplicaciones, además de las que hemos hablado, de betunes modificados de alta viscosidad o también betunes modificados con polvo de neumático, y hay experiencias en España, son la utilización de microaglomerado en frío. En este caso, la primera experiencia fueron el proyecto Fénix, que tuvo lugar entre los años 2007 a 2010 y que además esta tecnología ahora mismo está empezando a tener un cierto predicamento también en Estados Unidos. Y también han aparecido publicaciones de experiencias de la utilización en riego con gravilla de ese tipo de ligantes y hay documentación sobre esto en los proceedings del asphalt rubber celebrado en Múnich en el año 2012. La más actualizada recopilación de datos de obras y utilización del polvo neumático con mezclas asfálticas lo podemos encontrar en este documento elaborado por FER y en el cual podemos encontrar datos hasta el año 2011, en el cual habla de tipo de tecnología y tramos concretos. Por supuesto, he comentado que el inicio de la utilización del polvo neumático en mezclas asfálticas tuvo un origen realmente técnico, pero en el caso de Europa, el detonante ha sido realmente, en este caso, la publicación de directivas europeas relacionadas con residuos. Ha habido dos en el 1999 y especialmente en el 2006, y en el cual podemos ver que la zona roja, que es digamos que la cantidad de neumáticos que iban a vertedero, pues directamente han pasado ya a ser una cantidad residual, mientras que las operaciones por ejemplo, de reciclado claramente están aumentando. Si ya nos centramos un poco en el entorno de Europa, en este caso nuestros vecinos portugueses son posiblemente los siguientes, un poquito después que España, pero en 1999 ya empezaron a tener experiencias de la utilización del polvo de neumático con mezclas asfálticas. Lo que pasa es que ellos, sus experiencias iniciales se centraron en asphalt rubber, mientras que en España hasta el año 2002, 3 años más tarde, no se empezó a utilizar este tipo de tecnología. Yendo a otros países, ya no tan vecinos, bueno, digamos que más al norte, en Francia hubo experiencias en los años 70 y 80, es decir, hace mucho tiempo, pero los resultados fueron bastante negativos, utilizaron tanto el proceso vía húmeda, vía seca, y desde entonces la verdad que son bastante reticentes a la utilización de esta tecnología. Bélgica también realizó algunas experiencias con no buenos resultados. Alemania está llevando a cabo experiencias, especialmente con el proceso semihúmedo y su aplicación para mezclas drenantes. Reino Unido es otro país también en el cual este tipo de tecnologías no tiene ningún predicamento. Por ejemplo, incluso la vía seca, por la Highways Agency, que es digamos que el organismo que gestiona la normativa, no permite su utilización. Y digamos que en general todo ese tipo de tecnologías con polvo neumático no tienen demasiado uso, pero sin embargo vamos a ver otros países que realmente sí que están empezando a tener experiencias importantes
Polonia empezó ya en el año 2006 y sobre todo, bueno, en los países nórdicos o en los países del norte de Europa la utilización de las mezclas SMA tiene bastante éxito. Pues en este caso lo que han hecho es combinar la utilización de polvo neumático con mezclas SMA, digamos que obteniendo una especie de un híbrido entre asphalt rubber y mezclas con betún modificado. También han tenido experiencias, en este caso, con membranas SAMI y con Mastic Asphalt. En la República Checa también hay descritas experiencias, en este caso tenemos mezclas BBTM, mezclas con mezclas drenantes y por supuesto con mezclas SMA. En las dos variantes, con alto contenido de caucho, digamos que tipo asphalt rubber, o más parecido a lo que nosotros entendemos que es una mezcla con betún modificado. En el norte de Europa, Suecia, sus primeras experiencias comenzaron en el 2007. Ya en el 2009 tenían cerca de 15 tramos de ensayo. Además, Suecia posiblemente es el país que ha publicado de forma más detallada las experiencias que han realizado. En este caso han utilizado diversos tipos de mezclas, desde asphalt concrete, mezclas SMA o mezclas drenantes. En cualquier caso, todas ellas están hablando siempre de aproximaciones tipo asphalt rubber con alto contenido de polvo neumático. Y en estas evaluaciones o en estas valoraciones lo que destacan siempre es el magnífico comportamiento de este tipo de mezclas para la reducción del ruido. Me gustaría destacar, aunque luego hablaré de ese tema un poquito más, es que desde el año 2012 están utilizando evaluaciones conjuntas de mezclas con polvo de neumático combinado con tecnologías de mezclas a baja temperatura. Otro país que también ha hecho alguna experiencia es Italia, ha hecho tramos de ensayo muy reducidos, pero posiblemente, igual que a nivel industrial, no han hecho grandes aplicaciones. Sin embargo, a nivel metodológico de estudios, lo que han publicado es francamente interesante, y destacaría además que fue el primer país que realizó datos de análisis de ciclo de vida para la utilización de este tipo de mezclas. Y en este sentido, pues me gustaría recordar que justo en el último número de la revista Cygnus ya he publicado datos de análisis de ciclo de vida del polvo de neumático, que para las personas que estén involucradas en evaluaciones ambientales de producto, pues digamos que puede ser una herramienta interesante. Me gustaría, a nivel de experiencias, ya no tenemos, no he conseguido encontrar más datos procedentes de Europa. Sí que posteriormente, y en este caso en el año 2014, han realizado, en este caso la Universidad de Nottingham, una revisión de tecnologías en conjunto de Europa, pero también de Estados Unidos, francamente interesante este documento, publicado hace no mucho. El año 2012, cuando se celebró el Congreso Asphalt Rubber en Múnich, supuso realmente una puesta en escena de mostrar en público muchísimas tecnologías. Desde entonces ha habido como una especie de vacío a nivel de publicaciones. No sé si cuando llegue el próximo Asphalt Rubber, que creo que es en 2016. No, es el próximo año en Las Vegas. En 2015. Si volverá, digamos que volveremos a ver nuevas publicaciones de experiencias, sobre todo en Europa. Y ahora finalmente me gustaría pues un poco contar cuál puede ser un poco el futuro del desarrollo de la utilización del polvo neumático dentro de las mezclas asfálticas. Hemos visto el pasado, es decir, tenemos un pasado extenso ya con numerosas experiencias, especialmente en el caso de España, pero un poco contar tendencias o por dónde puede ir el futuro. Es un poco sacar, en este caso no tanto la bola de cristal, porque algunas cosas ya están en marcha, pero claramente puede marcar, digamos, que el futuro a nivel de I+D y sobre todo de innovación. En primer lugar, uno de los retos principales que tienen las mezclas con betún caucho es que en general requieren mayores temperaturas de fabricación, no mucho, pero unas ligeras mayores temperaturas, y eso pues está permitiendo que la utilización de mezclas de baja temperatura combinado con el polvo de neumático pues puede hacer una buena pareja de baile. Sobre todo en Estados Unidos se está trabajando bastante en la que es la caracterización de materiales. Hasta ahora, en general,
a las mezclas de combinación de polvo de neumático con mezclas asfálticas, pues básicamente lo que un poco se le buscaba era que simplemente consiguiesen prestaciones similares a las mezclas asfálticas convencionales, pero cada vez más los estudios van encaminados a buscar prestaciones especiales para aplicaciones concretas. Y una de ellas, por ejemplo, es la utilización en condiciones de baja temperatura. Hemos de recordar que el origen de este tipo de mezclas fue para fisuración en pavimentos de hormigón en climas especialmente cálidos, en los cuales, digamos que el primer problema que se pensaba que podría ocurrir era la existencia de roderas, cosa que realmente nunca ha pasado, pero digamos que en general el diseño original fue pensado para aplicaciones en servicio bajo condiciones de baja temperatura. Pues ahora se está volcando un poco la vuelta a condiciones de baja temperatura, un poco el campo que siempre han cubierto los betunes modificados convencionales. Como he comentado también, dentro de estas tendencias de la combinación de mezclas de baja temperatura con polvo de neumático, destacaría una tesis publicada en Canadá en 2014, en la cual han hecho una evaluación a nivel técnico y metodológico especialmente interesante de este tipo de mezclas o la combinación con mezclas a baja temperatura. Y hablando de ensayos que para buscarle, digamos que poder adivinar un poco el comportamiento futuro de las mezclas, pues hay un ensayo para aquellos que trabajan en rheología, ya empieza a ser alguien familiar, pero para aquellos que no están tan metidos en este mundo, pues el denominado Multiple Stress Creep and Recovery, pues es un ensayo que ahora mismo para quien trabaja con betunes modificados empieza a ser un poco casi una herramienta de obligado uso. Hablando de estas aplicaciones para bajas temperaturas, pues un estudio que están realizando que me ha parecido especialmente interesante es la utilización de mezclas asfálticas justo para un tablero de puente con digamos que dos efectos. Uno, que resista las bajas temperaturas, pero que además tenga efectos para que la formación antihielo del pavimento. Y posiblemente, que también lo he citado en el caso de los países nórdicos, uno de los grandes motores del desarrollo de las mezclas con polvo de neumático es las prestaciones que da a nivel de reducción de ruido. Hemos de recordar que según la Organización Mundial de la Salud, esto es un informe público, el ruido está considerado uno de los contaminantes en zonas urbanas más importantes. Entonces, no estamos hablando de algo de simplemente apariencia, sino que digamos que es un enemigo público en estos momentos el ruido, y muchísimas acciones, en este caso cada vez que se habla de Smart Cities, pues van encaminadas a buscar medidas que palien la generación de ruido y el tráfico, pues uno de los, digamos que inconvenientes, igual que facilita la movilidad, pues uno de sus hándicaps es que genera ruido. También dentro del capítulo de retos y oportunidades, por supuesto, no podría dejar sin citar es la innovación y el desarrollo. En este caso, pues tanto el programa Horizonte 2020 como el programa LIFE pues dan oportunidades para, en este caso, desarrollar tecnologías basadas en polvo de neumático. Pues tenemos una forma de conseguir financiación o apoyo técnico. Y pues en este caso también no quisiera perder la ocasión. Es uno de los reproches que en este caso hace la DG MOVE a la Comisión Europea a nivel, digamos que la poca aplicabilidad que tiene a veces la I+D+I para llegar al mercado, pues recordemos que sobre todo a nivel de administraciones públicas pues tienen una magnífica herramienta como es la compra pública innovadora, que a nivel de Europa están promocionando de forma continua, pero en España también en estos momentos incluso hay financiación especial de fondos de cohesión para compra pública innovadora. Pues cada vez que tengamos una nueva tecnología o un nuevo desarrollo, que sepamos que podemos utilizar este bastón para dar un impulso adicional. Y ya posiblemente como última novedad a nivel de recopilación técnica, pues este lleva publicado apenas un mes en Estados Unidos, una consultora de ingeniería, pues ha hecho un análisis de los procesos vía húmeda de utilización de polvo de neumático en materiales asfálticos. Se han centrado en Estados Unidos, pero el análisis es bastante interesante porque cubre todas las aplicaciones que hay en este momento comercial.
Y simplemente, pues antes de despedirme, quisiera recordar pues, los dos mensajes un poco con los que comencé esta presentación. Es, uno, la posición predominante a nivel tecnológico que España tiene en esta tecnología, es decir, pues igual que en algunas cosas no lo hacemos demasiado bien, pues en esta podemos sentirnos orgullosos de, digamos, que estar en posiciones de liderazgo. Y dos, pues que todavía, por supuesto, queda mucho camino para hacer y que existen herramientas, tanto financieras como a nivel tanto de apoyo de la I+D+I, para seguir buscando, digamos, que nuevas aplicaciones o nuevas prestaciones a las mezclas asfálticas en su combinación con la utilización del polvo neumático fuera de uso. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna consulta, alguna duda, pues estaré encantado de poderla intentar resolverla. Gracias.